quisiera primero abordar un poco la experiencia personal sobre eso, eh, tocar los ejes de Georges Leplantin, no sé cómo lo pronuncien, lo escriban, pero creo que por ahí se pronuncia así. Entonces, yo tengo una formación, lo había comentado, eh, soy evangélico de formación, entré a los 10 años aproximadamente a una iglesia metodista, y las iglesias evangélicas, en general, las tradicionales, las que se consideran históricas, tienen una estructura muy rígida desde el punto de vista interno y las hace muy militantes internamente. Entonces, tienen no es una feligresía como yo la veo en la Iglesia Católica, quizá me equivoco. Hay esta estructura adentro. eh, Les voy a plantear una serie de diferencias. La comunidad, para poder entrar a la parte política, la comunidad elige una junta de administradores, y la junta de administradores y no el pastor es el que dirige a la comunidad. Es decir, el pastor es el que va a predicar, va a hacer su trabajo de echarse el rollo, pues, pero quien administra es una junta de administradores que es electa. En general, así pasa en la mayoría de las iglesias protestantes tradicionales, es decir, metodistas, bautistas, pentecosteses, presbiterianos, luteranos, en fin, las que son tradicionales, a través de la Junta eligen en asamblea, a través de voto directo y secreto, eligen a la Junta de Administración, y son ellos los que dirigen. E internamente la comunidad tiene distintos grupos, es decir, hay un grupo de jóvenes, hay un grupo de párvulos, hay un grupo de mujeres, generalmente son mujeres de la tercera edad, hay un grupo de varones adultos de la segunda, tercera y cuarta edad, y entonces está como muy, eh, vamos, hay algo que tú hablas de militarización, o sea, hay una militancia, es decir, el que es parte de una comunidad es aparte militante o integrante de una de las corporaciones internas. Eso te hace un buen seguidor de tu fe. Yo estaba antes en lo que era párvulos, cuando llevo los 10 años. Después pasé a uno al área de adolescentes, y entonces los grupos de adolescentes tienen actividades propias de adolescentes, se reúnen, tienen campamentos, tienen reuniones sabatinas aparte de las dominicales, es decir, hay una serie de actividades que te hacen parte de una comunidad, y tu militarización, tu militancia se mide en la medida en que estás incorporado. En donde yo estaba, y no quiero adelantar el comercial, se llaman ligas. Está la liga de jóvenes, la liga de adultos, la liga femenil. Entonces hay distintas ligas o distintos grupos internos que forman el corpus de la asamblea que se reúne el domingo, que todos los ves, pero parece que no pasa nada, pero entre semanas se están reuniendo, están conviviendo, tienen actividades de mutuo apoyo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, yo en la iglesia metodista tuve la oportunidad, porque hay quienes en algún momento dan alguna plática y
trasciende que yo en ese momento no sabía de lo que me estaban hablando. Trasciende que Rubén Jaramillo había sido pastor metodista, entonces estaba cercano. Estoy hablando de que yo llego en 1970 y a Rubén Jaramillo lo mataron en 1962. Y entonces era como que algo que se oía en la iglesia, pero que se oía, pero no se hablaba. Es decir, no es algo que directamente pudieras tú platicar, pero todo el mundo sabía que Jaramillo había sido pastor, que había tomado las armas. De quien sí se hablaba en la iglesia metodista es de Belisario Domínguez, que fue metodista, que bueno, es asesinado por Victoriano Huerta, es muy vindicado, es muy reivindicado de que él habla con la verdad y que habla con la verdad y dice en el Senado lo que piensa de Huerta y lo asesinan. Lo mismo se habla de Justo Sierra, se habla de Otilio Montaño, que estuvo con Zapata. Otilio Montaño es el que le enseña a leer a Zapata en la escuela dominical de la iglesia metodista. O sea, no digo que Zapata hubiera sido metodista, pero Otilio Montaño, el que le enseñó a leer y escribir a Zapata, sí era metodista. Entonces, para nosotros, en 1972, hay un golpe adicional en la comunidad porque se presentan varias situaciones. Una es, en 1972 se da me equivoco en el año, creo que 71-72, se da el primer secuestro de un avión en México y lo organiza la Liga de los Comunistas Armados. Entonces, la Liga de los Comunistas Armados, su dirigente es Germán Segovia. Germán Segovia era hijo de un pastor metodista. Entonces, en la iglesia metodista se simbra porque nos enteramos de que el hijo del pastor se había convertido al comunismo y hasta se había atrevido a secuestrar un avión. Entonces, esto es algo que cuando hay alguien, a mi edad, tengo 10, 11, 12 años, de manera natural, unes la historia de Otilio Montaño con la de Belisario Domínguez, con la de Rubén Jaramillo, y entonces parece razonable que alguien ante una situación que se puede entender de injusticia, que no es el discurso de la iglesia, quiero hablar de ese tema también, pero desde mi infancia, preadolescencia, como que esas actitudes de algunos metodistas, de alguien de la iglesia, lo ves como algo natural, es decir, es natural rebelarse, decir que Victoriano Huerta es un dictador, es natural que enseñes a Zapata y tomes las armas y te unas a la revolución insurgente, del lado zapatista, no nada más con la revolución insurgente, sino con el lado zapatista. Se oculta la parte de Rubén Jaramillo, pero se habla de la de Rubén Jaramillo, y el hijo de un pastor, Germán Segovia, secuestra un avión dirigiendo una liga de comunistas y termina con un secuestro exitoso, es el primero exitoso totalmente. Terminan en Cuba y con la libertad de varios presos políticos que había en ese entonces. Yo creo que siguiendo las estratificaciones, la clasificación que hace el plan sobre desde hablar desde el poseído, del mesianismo y desde la utopía, yo creo que
el tema, no sé exactamente, desconozco el texto de Laplan, pero lo que, lo que uno tiene en la formación, estoy hablando de la formación en la iglesia, es, tú consideras que tú tienes la verdad. Es decir, hay una verdad que es revelada, que la conoces a través del texto sagrado, que es la Biblia. Una característica que diferencia a los católicos de los protestantes es que los protestantes no consideran la necesidad del sacerdocio. Es decir, no hay un intermediario entre Dios y el ser humano, sino que el ser humano directamente puede llegar a Dios a través de la verdad revelada. Y la verdad revelada es la palabra, y en este caso es la Biblia. De tal manera que entonces no necesita un intérprete que sea un sacerdote. Entonces, un punto de referencia de distancia entre el catolicismo, no estoy tratando de hacer apología de nadie, ¿no? Sino quiero marcar una diferencia, es que las iglesias protestantes no tienen sacerdotes, y no tienen sacerdotes porque no consideran la función del sacerdocio como necesaria, es decir, no es necesario que haya un intercesor. Entonces, al tener tú el acceso a la palabra revelada, en este caso, tu palabra, es decir, la palabra que estudias de manera directa a través del texto, se te revela como la verdad. Es decir, los presbiterianos o los metodistas, los protestantes en las áreas tradicionales, creo que tienen una característica que el extremo es el de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no son considerados como una rama del protestantismo. No me voy a meter al tema en este momento, pero si ustedes hablan con un testigo de Jehová, es, creo, el extremo de lo que es esta actitud de poseer la verdad. Es decir, es alguien que te va a explicar versículo por versículo todas y cada una de los ejes de su doctrina. Entonces yo creo que en el caso religioso, ahí estoy hablando del lado protestante, hay una posesión, hay un tema que estás mencionando que es el de eh, el mesianismo. En la medida que tú tienes la verdad, tú tienes el deber, y este es planteado como un deber, de llevar la verdad revelada a todo el mundo. Entonces, eso te hace ser un actor militante, es decir, eres un activista de tu fe y por lo tanto vas a una misión, vas a la calle a repartir volantes, vas a las puertas de los vecinos a tocar, vas a invitar a todos tus amigos. Esto es eh, este, esta actitud de propagar o de propalar la verdad revelada es, este es un, este es, esto es característico pues de que para eso funcionan las ligas dentro de la iglesia. La liga de los jóvenes, aparte de que te preparan, tú te conviertes en alguien que de manera activa eres motivado para invitar, para llevar, para acercar a otras personas. Y el tercer tema que tiene que ver con la utopía, aquí sí entraría en un tema en lo personal que tiene que ver mucho con la cuestión de interpretación. Voy a lo que nosotros acá le llamaríamos entre la exégesis del texto y la hermenéutica, o sea, el sentido del texto. Eh, hay
hay una frase del Padre Nuestro que dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y entonces, la conclusión que lleva, a mí en lo personal me lleva es que va ligado a otros versículos bíblicos, es, primero, venga a nos tu reino significa que aquí donde estamos no es el reino de Dios. Segundo, si tú pides hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, significa que en la tierra no se hace exactamente la voluntad de Dios. Y entonces, si estamos orando porque venga, es decir, se materialice el reino y se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo, entonces, cuando tú tienes la verdad y además estás en una actitud de propalar, de actuar de manera, buscaría otra palabra más que mesiánica, le voy a decir en un sentido bíblico, actúas de manera profética. Es decir, el profeta no es tan solo el que recibe una verdad divina y dice, mañana va a temblar. No, no, el profeta no es tan solo el que Dios le dice, va a pasar esto y tú se lo dices a los demás, sino en el sentido hermenéutico, la palabra profeta tiene que ver con el que profesa, el que explica, el que transmite un mensaje. Entonces, yo creo que en este caso el mesianismo, tiene mucho que ver con la actitud profética, es decir, el actuar de manera de profesar, de expresar un contenido, hacer llegar un mensaje. Entonces, el terreno que tiene que ver con la utopía se construye a partir de que tú estás orando, pidiéndole a Dios, y estás en otro nivel actuando, profetizando, propagando la fe para que la utopía, el reino de Dios en el cielo se haga también en la tierra. Entonces, cuando yo paso de la iglesia metodista a militar en una organización, empiezo con un activismo estudiantil por razones que tienen que ver con una situación que a mí me toca, que no me puedo yo sustraer. Entro a una escuela pública, nos empiezan a subir las cuotas cada semestre, hay una imposibilidad material para que mi madre, que es el único sostén de casa, pueda dar soporte para todo esto. Me da como que el pie para vincularme con la causa que tiene que ver con que hay una actitud de injusticia cuando te suben las cuotas, porque esto te impide a ti ir a la escuela, pero le impide a otros o le dificulta a otros. Y entonces para mí es muy natural el tema de vincular una actitud que puedes decir como Belisario Domínguez, Victoriano Huerta es un dictador, es decir, en la escuela es una injusticia que te suban las cuotas porque esto perjudica a mucha gente o nos perjudica a muchos, y esto no puede ser o no puedes entenderlo como parte de los planes del Señor. Es decir, esto no es el reino de Dios en la tierra.
la actividad militante, primero hay una verdad en la actividad política. Es decir, tú tienes una apreciación de la realidad a partir de ciertos valores con los que tú estás cargando y de los que te vas apropiando en el camino. O sea, quiero hablar de principios, de cómo entiendes valores abstractos que son genéricos, que serían materia de la ética, pero cómo los entiendes desde el punto de vista práctico, que sería el terreno de la moral. Es decir, ¿qué entiendes como justicia? ¿Qué entiendes tú como equidad? ¿Qué entiendes tú como legalidad? ¿Qué entiendes tú en ese momento, en esas circunstancias, cómo los vas a entender? Entonces, el tema de la ética, de los axiomas, en un terreno genérico, pasa a un terreno muy concreto, que es el terreno de la moral. Y entonces, en el terreno de la moral, a mí me permite entender que verlo así, por mucho que haga yo oraciones y por mucho que yo me ponga de rodillas, si yo no hago algo más que hacer oraciones, las cuotas no van a bajar. Y llego a conclusiones en la medida que esa militancia se va comprometiendo con otras causas y te das cuenta que con oraciones no vas a aumentar o lograr el aumento de salarios, y el que no haya aumento de salarios es injusto, y el que suban las cuotas en la escuela es injusto, y el que los campesinos no tengan créditos en el campo es injusto. Y entonces decir eso es tener una actividad profética. Entonces, que tú como Laplan le estás llamando como mesiánica, y yo te diría, es una actitud profética, es una actitud de propalar una verdad, es decir, denunciar la realidad, es una actividad profética. Es decir, no estás diciendo lo que va a pasar mañana, estás diciendo que lo que sucede hoy, en el día de hoy, es algo que es injusto, inequitativo, ilegal inclusive, y que por lo tanto debe ser combatido. Y el ser combatido llega aquí al terreno donde es en qué medida puedes tomar la lucha porque el reino de Dios del cielo se haga aquí en la tierra. Lo puedes dejar de pelear en no tan solo de rodillas, porque no dejas de tener una actitud, yo en lo personal, una actitud creyente, sino que tienes una actitud de querer luchar por esa utopía de manera práctica, más allá de leer la Biblia y de pedirle a Dios que haga su voluntad. Y aquí hay un tema donde hay una construcción, estoy hablando de mi posición, hay palabras que en la traducción a veces luego perdemos un poquito el significado, pero creo que la parte semántica ayuda un poco a entender esto. Mesakio, en griego, nosotros lo entendemos como mensajero, que también es la palabra que viene del latín, que es ángel. Entonces, la palabra latina, testigo, está emparentado con la palabra mártir, que tiene que ver con dar fe. Soy abogado, el testigo, por eso les puedo decir, un testigo es aquel que le consta de primera mano un evento, una circunstancia, y en el sentido bíblico, el testigo es un mártir,
Es decir, hay una similitud de la palabra, si buscan ahí en sus diccionarios la etimología. Entonces, mártir es un testigo, o sea, el testigo en los griegos, en los latinos, perdón, juraban por sus testículos, estaban dispuestos a dar lo más preciado para un hombre, que era sus testículos, es decir, dar su vida por lo que estaban afirmando ser testigos. Entonces, en una construcción que pudiera resultar un poco eh, trabajosa, no lo es. El cristiano, yo entiendo, el cristiano en este caso es aquel que es testigo es alguien que le consta una fe, vamos, que le consta o tiene la convicción de una verdad revelada y que por lo tanto está dispuesto a actuar de manera militante, a dar su vida por lo que él cree, es decir, actuar como un testigo y un testigo hasta perder la vida, es decir, actuar como un mártir por esa fe. Y a mí, igual que a otros, desde otra construcción teológica, llegan, yo estoy hablando de mi caso como eh, proveniente de un grupo, una denominación protestante. ¿Cómo llega uno a la conclusión de que es necesario, que es justo, el que si es necesario, es justo si es necesario, y llegas a la conclusión que sí es necesario tomar las armas para hacer justicia, porque es injusto lo que está pasando, porque no va con los principios de equidad por los cuales tú estás comprometido en vida. Es decir, no puedes mantenerte impasible solo con oraciones pidiéndole a Dios que se haga justicia sin que tú mismo hagas algo porque haya justicia, aun incluso que hacer algo implique a ti dar la vida por lo que tú estás creyendo. Yo creo que siguiendo esta eh, trilogía, estas tres etapas, estas categorizaciones de la plan, eh, creo que no son contrapuestas, sino creo más bien que son como distintos niveles de la construcción de esta. Yo hablaría de cómo la militancia es también, es una forma de conversión, la militancia política, y cómo la conversión religiosa se replica en otra, con pasos muy similares, se replica a lo que es una conversión religiosa, es decir, tú tomas una fe, tomas un proyecto, crees en ese proyecto, difundes ese proyecto, vas a llevar ese proyecto a otras personas, te vas a dedicar a ser alguien que es propagandista, o sea, un profeta de esa fe, y vas a trabajar o vas a luchar porque esa utopía, porque ese programa político se haga realidad. Entonces creo que esta eh, sucesión trifásica de la plan me parece muy interesante, muy acertada. Creo que en términos generales se acerca pues a lo que viví yo desde lo que es la particular experiencia. Perdón, no di tiempo de preguntas, pero estoy a sus órdenes. Y gracias, Jaime. Pues más bien damos paso a las preguntas.
Bueno, pues creo que no hay preguntas. No, Entonces, yo sí tengo, espérame. yo dije, no, ya nos vamos a dormir. A ver, César, dime. Hay una discusión que yo recuerdo que abrió un profe de Instituto de Investigaciones Sociológicas, Fernando González es su nombre. Él es hijo de un fundador de el movimiento cristiano y tal vez uno de los mejores conocedores del fenómeno Marcial Maciel y de la expresión de los legionarios de Cristo. Y en uno de sus libros, que lleva por título La Iglesia del Silencio, hace un ejercicio muy parecido al que te estoy escuchando. Nada más que en lugar de vincularlo con las ligas, Liga de Jóvenes, la Liga de Mujeres, la Liga de Niños, él lo vincula con la Liga en defensa esta liga, digamos, en defensa de la fe católica, estuvo operando en el contexto de la guerra cristera. Y yo creo, o sea, estoy convencido de hecho que hay una disputa dentro de la Liga Comunista 23 de septiembre, o sea, hay una herencia teológica jesuita, esta, digamos, de la que participa el OSEA y la banda. Y esta otra que te escucho a ti, ¿no? Y la verdad, estoy ahora sorprendido porque nunca la había imaginado yo. O sea, una lectura con esas características vinculando al metodismo con la Liga Comunista, pues evidentemente lo que provoca es como, creo, ya me dirás tú si es así o no, pero creo que provoca lecturas militantes muy diferenciadas, me da la impresión. Eh, Tuve chance de escuchar, digamos, esta mesa que organizaron los, eh, los que se afiliaron a la Liga Comunista 23 de septiembre, que provenían de los movimientos estudiantiles católicos. Y es curioso, digamos, la interpretación que ellos hacen, porque sí, digamos, es esa facción de la Liga Comunista que le gusta decir que lo que el país ahora tiene en materia de democracia es gracias a ellos. Yo siempre he tenido mis dudas y tengo mis sospechas de si de veras querían eso. ¿Querían un país democrático o más bien querían un país socialista? Pero no sé, o sea, ¿qué te genera, digamos, esta reflexión que el Fernando González hace con relación al vínculo, digamos, que él establece entre la Liga por la Defensa de la Libertad Religiosa y la Liga Comunista 23 de septiembre? Y que, Yo quiero preguntar luego, pero no encuentro la manita. Termina. bueno, yo ahí le dejo si quieres, Luisa, y ya preguntas tú. Estoy tomando ¿Quieres nota. que pregunte? A ver. Sí, Luisa, vas. Mira, yo tengo dos preguntas, para Jaime. Una, el ideario de la Liga se supone que también sigue el marxismo-leninismo hasta donde sé. Corrígeme, Jaime. Y si ves una relación entre la estructura, la forma de funcionar entre la Liga y la Iglesia, o qué paralelismo encuentras. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta,
a la hora de tomar las armas, el que se está dispuesto, o sea, tomar las armas implica defender un ideal, pero por un ideal también se está dispuesto a matar. O sea, estás en la lógica, hasta dónde el matar implica una contradicción con respecto a la formación del metodismo. Serían 2 preguntas. Gracias. Gracias, Luisa. Es justo tu última pregunta la voy a dejar para el final, porque creo que es ahí donde habría algunos recovecos para tomar. Yo creo que en México no vemos tanto como en Estados Unidos o en Inglaterra que los grupos protestantes se involucren en la actividad política. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, como en Inglaterra, los grupos protestantes tienden a tener una actividad política, social mucho más abierta. Entonces, porque son mayoría. Voy a hablar de un caso. O sea, Martin Luther King es un pastor bautista y es quien organiza a principios de los 60 el movimiento más importante que ha habido en Estados Unidos después de la guerra civil, que es el movimiento por los derechos civiles, que no se reduce al tema de la libertad de las personas de color en cuanto a sus derechos. Entonces, el movimiento más importante es liderado por un pastor. Yo sé que ustedes no lo vivieron, pero había un grupo que es Jam, que cantaban la del Martinillo. Me quiero acordar la canción. Es una canción totalmente de una iglesia. La otra canción que era de moda en los movimientos de los 60s en Estados Unidos era la de Go to Tell to the Mountains, ve y dilo a las montañas, que es una canción de las iglesias, es una canción que se canta en las iglesias protestantes. Y entonces en los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, las iglesias protestantes se involucran. En México no lo hacen porque, dada la minoría con la que se encuentran, su participación política siempre está muy limitada, muy cuestionada, y el sector cúpula de las iglesias, y particularmente de la iglesia metodista, que es la que me tocó a mí ver, estaba ligada en muchísimos niveles, de manera muy directa, de manera histórica, con el partido oficial. O sea, Belisario Domínguez es metodista, pero Justo Sierra es metodista. Y entonces Justo Sierra, que va a fundar la preparatoria, se crea toda una corriente, y en la Secretaría de Educación Pública hay diversos funcionarios que están muy ligados al régimen, es decir, es gente que no va a ser una liga por la defensa de la iglesia porque no lo necesita, más bien lo que están cuidando siempre es un poco a la defensiva, donde se van presentando algún conflicto, intervienen desde las posiciones de poder que algunos tienen. Y quiero decir que había gente, yo tuve la oportunidad, yo tenía 14, 15 años, me llamaron, así es literal, me invitaron a la Liga de Adultos. En la Liga de Adultos iba el pastor de la iglesia. Yo sé que algunos no saben de lo que les voy a hablar, pero uno de los libros que usábamos, que estaba autorizado por la Secretaría de Educación Pública y que no era un libro de texto gratuito,
lo usábamos en la primaria, que eran los cuadernos Gather. Entonces los cuadernos Gather los usábamos en las primarias y era Graciela Ávila de Rincón. Pues Valentín Rincón era un funcionario muy alto de la Secretaría de Educación Pública, y en la Liga de Adultos donde yo estaba, a los 14 años, estaba Valentín Rincón, el presidente de la Cámara Arenera, que ahorita no recuerdo quién era, estaban varias personas de ese nivel. Entonces, llegar a los 14 años a un mundo donde estaba Ariel Omar Jiménez, que era ni más ni menos el traductor protocolario de Gustavo Díaz Ordaz. Es decir, es alguien que estaba cerca del que había sido presidente y era el representante de la UNESCO en México. Entonces, estar a los 14 años en ese mundo, pues a mí me abre la visión del mundo. O sea, me presentas un mundo donde estoy hablando con adultos que están hechos derechos y que te dan una visión, un manejo de historia, un manejo de teoría, un manejo de apologética, de hermenéutica, donde explican, las discusiones son muy en el texto de esto viene en latín de esta manera y significa esto viene del griego y significa esto y viene el otro, y las discusiones son totalmente no dogmáticas, sino profundamente hermenéuticas. Y el tema, cuando yo llego a la Liga, uno de los principales fundadores, Ignacio Salas Obregón, viene de la corriente jesuita, pero quiero decir que donde en varias cosas los jesuitas o los metodistas, pero en general los protestantes coincidimos, es que hay un uso de la lógica aristotélica. Somos tomistas, es decir, se lee a Santo Tomás de Aquino, y aunque seas protestante, Santo Tomás de Aquino, que puede ser reivindicado por los católicos, es parte de la construcción del discurso. Entonces, yo cuando llego a la Liga, encuentro los documentos de la Liga, que son, algunos dicen que son muy pesados de leer, son muy teóricos. Ninguna de las organizaciones armadas tuvo la capacidad de elaborar documentos profundamente teóricos como la Liga lo hizo en su momento. Entonces, para mí me resultaba, no es que fuera más entendible, me resultaba muy clara la estructura del discurso que se manejaba, porque partía siempre con el método aristotélico y tomista. Es una premisa mayor, era la cita de la Biblia, del otro lado era del Capital o de Carlos Marx, luego venía una premisa menor, que era una situación que se estaba presentando, y había una conclusión. Entonces, el discurso de Salas Obregón es un discurso que es totalmente aristotélico en su estructura, es una lógica totalmente tomista de Santo Tomás, y que tiene mucho que ver, si tú ves los folletos, porque es más fácil encontrarlos, y no hablo del catecismo, hablo de los folletos protestantes, que son doctrinarios, es decir, que tocan un tema de doctrina, siguen ese esquema de construcción del discurso. Y entonces, cuando yo llego a la Liga, me encuentro con un discurso que se construye exactamente de una manera que a mí me resulta muy natural, de tal manera que lo primero que tengo que hacer es irme al texto sagrado, que es leer el Capital, leer el pasaje, tratar de entenderlo,
tratármelo de explicar, es decir, no nada más entenderlo, sino explicármelo a mí, de ahí verlo en relación a una realidad concreta y a partir de ahí sacar una conclusión. Entonces, yo creo que esta parte de los jesuitas no es exclusiva de los jesuitas. Creo que de los grupos, quisiera yo mencionarlo como de los discursos ortodoxos cristianos, la construcción es básicamente la misma. Y me voy a ir a alguien que es inobjetable en el tema, ¿no? Lean, por curiosidad, lean un libro de la Biblia que haya escrito San Pablo. Y San Pablo escribe con esa estructura. Es decir, él toma un versículo del Antiguo Testamento, un pasaje del Antiguo Testamento, luego lo confronta y luego saca una conclusión. Y así va construyendo él su estructura discursiva. Por eso San Pablo es el que termina por llevar el Evangelio a todo el Imperio Romano, es el que realmente propaga el cristianismo a todo el Imperio Romano. Católicos doctrinarios, quiero referirme en este caso a los jesuitas, metodistas, grupos presbiterianos, e inclusive más allá de epítetos que se les pueda poner, los testigos de Jehová tienen, si ustedes lo ven, tienen esa metodología. Yo actualmente soy abogado. Tengo esta profesión de tiempo completo desde hace 20 años, pero lo que acá le llamamos los abogados le ponen un nombre, le llaman silogismo jurídico. Y el silogismo jurídico no es más que el silogismo que elaboró desde hace más de 2000 años Aristóteles. Entonces, no hay ningún problema de desempate, porque en esa parte todas las sentencias en todo el planeta siguen esa estructura. Cuando están bien hechas las sentencias, siguen esa estructura. La de la lógica aristotélica, el silogismo jurídico o la estructura del silogismo con todas las formas que pueda tener el silogismo de modus tollendo tollens, modus ponendo ponens, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en relación al tema de lo que dicen que los jesuitas dicen que gracias a su intervención en la Liga se lograron los cambios en el país. Yo lo primero que preguntaría es, yo no conozco a nadie, o sea, lo quiero subrayar, no conozco a nadie que venga del movimiento jesuita, que haya militado en la Liga y que esté vivo. No sé quién diga eso. Ahora, lo que sí digo, y yo lo digo, lo acabo de decir, y ha salido en algunas entrevistas que me han hecho el favor de publicar, es que en sociología se presenta un fenómeno que se llama serendipia. ¿Qué es la serendipia en la cuestión sociológica? Yo salgo a buscar un objetivo, pero en la búsqueda de un objetivo no logro el objetivo, pero logro algo que puede satisfacer de manera parcial, temporal o definitivamente lo que yo estaba buscando. Entonces, serendipia viene del cuento hindú de Serendipity, que es aquella mujer
que por su belleza la pretenden varios y les deja diversas tareas a cada quien, y el que logre la tarea va a lograr la mano de la princesa. Lo que pasa es que salen todos y todos en el camino tratando de conseguir algo para satisfacer a Serendipity, pues se encuentran con otras cosas, con otros satisfactores, y de ahí el tema de serendipia. Voy al punto. Nosotros buscábamos el socialismo, sin medias tintas, a rajatabla. Lo dice Marx, la Liga lo repite, y lo repite la Liga de manera que no lo repite nadie. O sea, la Liga lo repite tal cual viene en el manifiesto del Partido Comunista, escrito por Marx y Engels. Es muy claro, ¿qué queremos? La derrocación de la dominación burguesa, la constitución de los proletarios, la derrocación de la dominación burguesa, la toma del poder político por el proletariado y la constitución de los proletarios en clase. Son tres tareas que tenemos nosotros. Es como una manera de definir en qué consiste tu primer pie dentro de la utopía, es eso. Entonces, eso no se logra, pero yo creo que de manera de serendipia, lo voy a decir de otra manera que se puede oír gracioso, pero como lo dijo el sabio filósofo el Chapulín Colorado, sin querer queriendo. Es decir, nosotros luchamos por el socialismo. Y hay gente que lucha desde la izquierda por la reforma electoral. ¿Qué hubiera pasado? Es imposible determinarlo. Si no hubieran grupos armados, y particularmente la Liga, quizá el gobierno, y digo quizá, el gobierno no hubiera decidido que era preferible dar la reforma política, y parte de la reforma política es la reforma electoral. Hay que recordar, la reforma política es un cambio de las relaciones de los factores de poder, y no es tan solo un tema electoral. Sí se expresa en materia electoral, pero hay una recomposición de la relación entre las distintas fuerzas que están actuando. Y uno de los principales acuerdos es dejar fuera, por sectarios, por ultimatistas, por utópicos, por mesiánicos, pues dejar fuera a la Liga y decir que la Liga no existe. Ese es algo que no existe y que por lo tanto mejor hay que cerrar los ojos y vamos a entrar a la reforma política electoral. Yo diría, ¿la Liga quería la reforma política electoral? La respuesta es no. Pero hubo una reforma política electoral. ¿Qué tanto pesó en los factores de poder? Y en los factores de poder los últimos, los que toman las decisiones de fondo. O sea, realmente los que están arriba del que está arriba del que está arriba del que no conocemos y que es el que manda. O sea, ¿en qué medida dijo, mejor les voy a dar registro y que haya registro electoral? Y es más, para que no anden robando bancos, vamos a darles hasta presupuesto. Vamos a darle financiamiento público a los partidos. Como en pocos países se da financiamiento político a los partidos. ¿Por qué? Pues porque si no iban a conseguir dinero de donde fuera. Y entonces, ¿la Liga quería eso? No, no lo quería. Pero se logró. Y lo que es cierto es que en la historia está la Liga. Yo te diría, bueno, pues entonces lo que es evidente es que hay un elemento que es muy difícil de cuantificar, de determinar, pero es cierto que sin la Liga es imposible que hubiera existido la reforma electoral y la reforma política. ¿Qué tanto pesó en esa reforma? No lo puedo determinar, pero de que tuvo un peso, sí lo tuvo.
Segundo elemento, el movimiento en 1975, la Liga aparece en 73, pero en 1975 el Estado decide que ya no va a mandar presos a los detenidos de la Liga. En 1974, para que se den ustedes idea, hubo cerca de 200 presos de la Liga. Ya se había alcanzado un número de cada tercer día promedio, había un preso. O sea, la Liga eran más que conejos, o sea, había una reproducción enorme de militantes y estaban llegando a prisión. Había más de 200 para 1976, principios de más de 250, 220 aproximadamente presos. El Estado decide ya no dar la oportunidad de que llegue a esa prisión y se da el fenómeno de la desaparición política. El fenómeno de la desaparición política ya existía en México desde toda la vida, ¿no? Desde la época de la conquista y antes de la conquista. O sea, la desaparición política no la inventa el régimen. Pero lo que es cierto es que para enfrentar a la subversión comunista, a los grupos revolucionarios comunistas clandestinos y armados, sí es un recurso que se empieza a aplicar de manera sistemática a partir de 1975. Esto, junto con la lucha por la libertad de los presos políticos, se va a juntar y hay un movimiento por la presentación de los desaparecidos y hay un movimiento por la libertad de los presos políticos. Y entonces estos dos movimientos, para tomar fuerza, estas dos banderas que lo encabezan fundamentalmente las madres de los presos y de los desaparecidos, se van a fusionar, crean el comité que después se llama Eureka, pero van a llamar a varios grupos de izquierda a crear un Frente Nacional contra la Represión. ¿Qué sucede con el Frente Nacional contra la Represión? Se funda en 1977 y aparece en México la lucha el Frente Nacional contra la Represión se convierte en una especie de parlamento de la izquierda, porque todos los grupos de la izquierda querían participar en el FENSER y ahí era donde la izquierda discutía de igual a igual entre todas las fuerzas de izquierda. Pero el Frente Nacional contra la Represión se convierte entonces en el pionero de algo que ahora resulta como muy natural a hablar y que es, antes no había lucha por los derechos humanos, ese concepto no se manejaba. No era algo que alguien tuviera y que dijera, estos son derechos humanos, vamos a luchar por los derechos humanos. No, la lucha en México por los derechos humanos aparece como una lucha en contra de la represión, y la lucha en contra de la represión en México aparece como una lucha por la libertad de los presos políticos de los movimientos armados y por la presentación de los desaparecidos políticos. Estas dos banderas son las que van a unificar al Frente Nacional contra la Represión y van a hacer que se extienda esta lucha a tal grado que cuando llega Salinas crea la Dirección de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación y en 1991 se crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y ahora hay grupos de derechos humanos en todas partes, hay derechos humanos de temas y causas específicas, lésbico, gays, en defensa de la ecología, en defensa de cuanta cosa a ustedes les pueda parecer. Estos dos temas, uno, la reforma política, incluyendo la electoral, y la otra, el tema de los derechos humanos, no hubieran aparecido en la agenda política nacional. Bueno, no sé si hubieran aparecido, o sea, es hablar de un qué hubiera pasado si no hubiera llovido, pues quién sabe qué hubiera pasado. Pero lo que es cierto es que cómo aparecen, pues aparecen ligados a esta lucha en particular. Entonces, yo lo que creo es que sí, el país ha cambiado y que ahora tenemos una cultura que no existía sobre reforma
electoral que alguien desde la presidencia quiere echar atrás con el plan A, el B, el C, el D, el que quiera, pero que esto ha sido producto, esta reforma político-electoral ha sido producto de una serie de luchas que vienen dándose desde hace casi 100 años, pero que de manera decisiva a partir de los 70s, y que el tema de los derechos humanos es un tema que se puede plantear y que se puede hablar ahora y que es parte de la agenda política nacional a partir de que se inicia la lucha en contra de la represión. El último tema que tiene que ver con la pregunta que me hace Luz, si no mal recuerdo, es el tema de bueno, el de tomar las armas y de matar. Yo creo que no es una pregunta desde el punto de vista, para mí, cristiano, como muy fácil de contestar y decir, sí está bien que mates. O sea, el primer mandamiento es no matarás. O sea, por ahí empezamos. Jesucristo dice, si te dan una mejilla, pon la otra. Si te piden que cargues una milla, carga dos. Entonces, el apóstol Pablo en Romanos dice que toda autoridad es puesta por Dios y por lo tanto debe ser obedecida. Entonces, el tema de tomar las armas como una opción política, creo que no alcanza a resolverse o no es algo que se resuelva precisamente desde la perspectiva de decir somos los vengadores, los ángeles con la espada, y por lo tanto tenemos la justificación divina de que nosotros hacemos bien cuando acá enfrentamos al mal con un arma, con una pistola e incluso matando a alguien. Yo no encontraría en este momento, no encuentro un elemento sólido, para mí sólido, para otro quizá lo haya, pero que permita dar pie a explicar desde el cristianismo el tema de privar de la vida a otro como algo que sea cristianamente permitido. Yo no lo encuentro, o sea, no lo encuentro. Pero desde el punto de vista político, práctico, hay una lógica que te lleva a un tema que estoy trabajando en una ponencia para un tema que estoy desarrollando y que tiene que ver con esto, que es el tema para algunos puntos en derechos humanos. A ver, se lo explico como abogado. Yo, para defender la casa de mi papá, la puede defender mi papá, o yo si soy el heredero de mi papá. O sea, tengo un interés legítimo. O sea, hay un interés que me acredita. Yo tengo el derecho de defender eso porque pertenece al patrimonio de la familia. Entonces, el tema de por qué puedo yo defender a un desaparecido político. O sea, ¿qué es lo que a mí me justifica defender a un caso de un desaparecido político que no es de mi familia? Y aquí la ley lo plantea como que exista nexos o relaciones de familiaridad o de afinidad. Y entonces, para mí la construcción de la afinidad
desde el punto de vista político, es algo que yo te lo plantearía, a quien me hace la pregunta, lo plantearía, el tema de las armas lo plantearía de esta manera. ¿Por qué crees que uno estaba dispuesto a aguantar la tortura hasta la muerte para evitar que detuvieran a otra persona? Alguien me diría, pues porque tenías mucho valor, porque los tenías bien puestos, porque eras muy valiente. Y yo digo, no, es algo mucho más simple. Simple aparentemente. Es porque tienes una afinidad y esa afinidad se llama la misma afinidad que tenía un mártir por su causa, que está dispuesto a que lo metan con los leones y que se lo coman los leones, pero no va a renegar de su fe. ¿Y por qué un ser humano va a permitir que hagan cualquier cosa con él con tal de evitar que detengan a otro que piensa igual que él? Y entonces me llega a la siguiente cosa, a la siguiente construcción. Si yo estoy dispuesto a dar mi vida, porque no detengan a otro, ¿en qué medida estoy yo dispuesto a hacer que el otro que quiere acabar con el otro y con mi propia vida, yo acabe con su vida antes de que nos acabe al otro y a mí? Y el tercer nivel sería ¿en qué medida yo tengo que enfrentar al otro porque él no tan solo quiere acabar con el otro, con el que soy afín y conmigo, sino que gracias a lo que él hace, estamos todos sin Dios en la tierra? Y tenemos que estar pidiendo en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. O vénganos tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y entonces yo digo, pues si lo que yo tengo que hacer y está en mis manos para defender al otro y al otro y al otro que no conozco es enfrentar a ese, pues entonces tengo yo que arriesgar mi vida, porque no es nada más de que salgo en un día de campo a matar conejos. No es así, sino que arriesgo mi vida por mis convicciones, por mis causas, por mi mesianismo, por mi actitud profética, de que estoy divulgando una verdad en la cual yo creo. Entonces, yo me lo explico así, yo no digo que así se deba de explicar o que así haya una construcción en la iglesia que permita o que tolere o que fomente el que yo prive de la vida a otro. Yo lo explico así como yo lo traduje para mí y cómo lo estoy entendiendo para mí. Y no tan solo el de tomar las armas y privar de la vida a otro. Me voy atrás, es arriesgar mi vida ahorita presentando una denuncia en derechos humanos a nivel internacional en contra de los torturadores, dando los nombres de quiénes son los que torturaron a la gente que estaba conmigo. Eso me pone en peligro de vida a mí y estoy arriesgando mi vida por otros que están desaparecidos. ¿Y por qué lo hago? Pues por afinidad, y esa afinidad lo escribe Sartre en El arte de amar, es el de cuando habla de los niveles de amor. El amor más alto es que va del amor, desde el amor sencillo, desde el amor filial, hasta el amor supremo, que es el amor ágape. Entonces, ¿por qué puedes tomar
una bandera y dar la vida por esa bandera? Pues porque tienes un amor ágape, un amor supremo que te lleva a desprenderte de todo y dar tu vida por los seres que tú quieres, por los seres que tú amas, que son todos los seres, pero que te lleva incluso a enfrentar a otros seres que quieren hacerle daño o que le están haciendo daño a los seres a los que tú amas, a los que tú quieres. Entonces, yo prefiero arriesgar mi vida a cambio de que el otro no siga atacando o no le siga causando daño a los otros seres con los que yo tengo afinidad, que al fin y al cabo son todos los seres que no conozco y que cuando menos trato de delimitar por vía de mientras dentro de la frontera que está en el río Bravo y termina en el río Suchiate. Entonces, en torno del tema de matar o de cometer homicidio por razones fundado o en un axioma religioso no lo encuentro, me lo explico como se los acabo de explicar y eso es todo. Gracias, nada más un comentario, sin que haya ofensa de mi parte, pero bajo esa lógica todos quedaríamos muertos, porque el mismo argumento que usted usa, los otros también lo harían, y lo harían desde otro ámbito. Y estoy hablando porque también fue militante, ¿eh? Los otros dirían, esos comunistas amenazan nuestra vida, amenazan nuestros hijos, amenazan esto, y hay que liquidarlos. Entonces, como que yo me detendría un poco más o pensaría, o no sé, ¿verdad? Es este asunto de que atrás de la convicción de dar tu vida por una idea, también está otro rostro, que es la convicción de que es posible matar. Y ahí cuando tú matas, pues te conviertes en lo que tú criticas, como que esa es mi preocupación, no porque la liga se haya dedicado a eso, sino como que es una preocupación en términos de la militancia política que puede llegar a ese extremo. Es el último comentario. Muchas gracias. No, al contrario, te agradezco mucho. Nada más que quiero comentar una cosa. Lo que jamás hizo la liga, jamás, o sea, nunca, es nunca. La gente que, como Nazararo, él decía que defendía los valores occidentales y cristianos. ¿Y qué crees? Él y su gente violaban, torturaban, secuestraban a otra gente, la torturaban. Y si yo te contara, y lo estoy contando y lo estoy escribiendo para que quede constancia, hacían una barbaridad y media con mucha gente. Yo te voy a asegurar una cosa, no hay ni un caso que se pueda documentar donde nosotros, en nuestras convicciones, hubiéramos torturado a alguien. Nadie de nosotros violó a nadie, ni tomó como rehén a una mujer de alguien, ni la torturó, ni la mantiene secuestrada ni desaparecida. No usamos esos. Y entonces yo te diría, sí, efectivamente, privamos de la vida a otros en combate, en la guerra, ellos defendiéndose y nosotros también. Pero jamás torturamos a su gente, ni los agarramos a ellos, ni los torturamos a ellos. Jamás lo hicimos, jamás. Y creo que entonces aquí ya hay, cuando menos, una diferencia y creo que sí marca uno. Ellos pueden decir que defendían los valores cristianos, nosotros defendemos nuestra utopía, pero actuamos frente a la vida y frente a la muerte, frente al enemigo, en forma muy distinta. Hay cosas de las que nosotros no hicimos, ni fuimos capaces, ni siquiera nos lo propusimos. Y como dicen los abogados, es cuánto.
Muchas gracias. No, Disculpa gracias, las Luisa. preguntas. No, al contrario, te lo agradezco a ti. Sí, digo, no defiendo a los torturadores, digo, estar debatiendo cosas que nos importan a todos. Bien. Pues no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Pues mi querido César, ya nos pusiste aquí tu rostro. No, a ver, déjame nada más. Tu rostro de las montañas, entonces. Déjame, preguntarte una cosa. O sea, la temporada más o menos como de 5 años que estuve conversando con algunos de ustedes, me dejó la impresión de que la liga, o sea, no estoy tan seguro de que exista la liga, así como un grupo único. Me da más bien la impresión de que existen diversas expresiones dentro de la liga, que estas no coincidencias, pues a mí me resultan no solo atractivas, sino me parece que algunas de esas expresiones incluso han quedado oscurecidas, ¿no? Casi sepultadas. Eh, y eso es una impresión personal, ¿eh? O sea, la impresión de que cuando aquí en este país se habla de la liga, regularmente como que la inclinación o el gusto es hablar de esa liga militante, sí, pero también militarizada, armada, ¿no? Y yo creo que existen otras expresiones, ¿eh? O sea, hay testimoniales que dan cuenta, digamos, de una militancia dentro de la liga que no toca, digamos, como esas aristas tan guerreras, ¿no? Eh, o sea, pienso, por ejemplo, en esta vocación, pues sí, en esta vocación editorialista pues de promover, digamos, por la vía del periódico, Madera, una forma de ilustrar la, a la población, no solo de informar, sino una forma de ilustrar, ¿no? Ilustrar a la población desde el lado, pues desde ese lado marxista, ¿no? Esto que en apariencia yo no estoy seguro de que haya ocurrido eso, pero esto que en apariencia quedó como diluido cuando se disuelve el bloque socialista, que es como pues esta categoría de la lucha de clases, ¿no? Como que dieron por hecho de que eso ya había sido derrotado. Yo no estoy tan seguro, pues, porque sí había una vocación, o sea, había una vocación de muchos chavos de ir a interactuar con esto que denominamos la clase proletaria, en un ánimo no solamente de convivir con ellos, sino en un ánimo como de acompañarlos en los procesos. Yo tengo esa impresión, pues, y que esa diversidad dentro de la liga, yo la ratifiqué, digamos, pues ahora que estuve tan cercano, digamos, al movimiento zapatista, o sea, me tocó escuchar a varios excombatientes de la liga que defendían a ultranza el zapatismo, pero también me tocó ver otras, otras voces que eran mucho más críticas e incluso algunas demasiado distantes del zapatismo. Por eso creo que la liga no es una cosa así como uniforme, ¿no? O sea, no estaría tan seguro de que la liga fuera un grupo compacto y homogéneo. Creo que hay sus variabilidades, ¿no? Y creo que es una prueba de eso, pues. Yo
Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, te lo diré de otra manera. Hay una sola iglesia. Así dicen los católicos, ¿no? Y hay un solo papa. Hay una sola fe. Pero dentro de todo eso están los jesuitas, están los dominicos, están las madres carmelitas, están los monjes no sé qué y 20,000 denominaciones interiores. La liga, primero es una organización. Como organización social es un grupo vivo y mientras está vivo, igual que cualquier ser, tiene distintos momentos de desarrollo. O sea, la liga del 73 no es la misma liga del 75. O sea, la liga tiene etapas, momentos por los que va atravesando. La liga del 77, 78 en adelante, que a mí me toca, es muy diferente en muchos sentidos de la liga del 74, 75. Y la liga, en la medida que crece, se implanta en algunas entidades, se obliga a tener distintas prácticas que tienen diversas, que antes no se nos hubiera ni siquiera ocurrido. Entonces, hay una liga por etapas y hay una liga por regiones. Es decir, en cada parte como que la liga se va amoldando y eso es lo que hace que la liga sea un ente vivo. Es decir, si no hubiera tenido esa capacidad, no hubiera logrado esa permanencia en el tiempo y esa explosión cuantitativa en cuanto al número de militantes, que ha sido hasta ahora la organización más extendida a nivel territorial, numéricamente más amplia y que tiene el número de víctimas más alto en lo que algunos llaman la guerra sucia. Y esto se debe a que precisamente como organismo vivo se pudo extender, prolongar en el tiempo y por lo tanto implantar y adaptarse a distintas circunstancias. Y desde luego había una liga, yo creo que a veces por el comentario sí tendría una divergencia contigo, César, en este punto. A mí me tocó formarme con Rosario Elena Carrillo Saucedo, que era la principal responsable del consejo de redacción de la liga. O sea, ni más ni menos. La que mandaba en el consejo de redacción, Rosario Elena Carrillo Saucedo, estoy hablando de 1977, 1978. Las cosas estaban calientes. Y la que estaba al frente era una mujer. Pero quiero decirte que ella es no te voy a decir que la ideóloga, sino le daría otro nombre, la que en muchos eventos militares tuvo la decisión y fue la que apretó el botón en muchos eventos. Fue la que decidió muchos eventos. Es una compañera que salía y participaba en un secuestro, escribía el periódico. Ella tradujo, por cierto, la traducción del manifiesto de la Liga al inglés, ella lo hizo. Era una compañera muy comprometida, muy estudiada, muy estudiosa, y que escribía mucho. Entonces, de repente, separar como que la parte intelectual académica, la que escribe, que es la parte que se puede ver más cool y más nice, de la otra parte que es la que tiene que ver con el secuestro, la expropiación, el asalto bancario, la ejecución de policías. Entonces, como si fueran dos ligas, digo, no, era la misma gente, o sea, la misma gente estaba en ambos, estaba en el mismo piso. Algunos más en un tono, como un coro, unos eran más sopranos y otros más tenores, pero todos estaban cantando en el mismo coro. Y
cantaban todos la misma canción, absolutamente la misma canción, con distintas tonalidades, con distintos timbres, cada quien en su tiempo, y había un director al que todos obedecían. No había varios directores, o sea, había un solo director. Vamos a decir que el de la batuta no era una persona, era un pequeño grupo de personas, pero yo creo que en este caso quizá el símil con un coro pudiera ser un poco más plástico, como para explicar cómo la liga era varias voces que cantaban con distintos timbres, en distintos tonos, sin embargo todos interpretaban la misma melodía. Y desde luego había unos que no cantaban, solamente tocaban el violonchelo, la guitarra, el piano, y hacían lo que tenían que hacer. De veras, había gente que lo único que hacía era llevar el periódico a su escuela. Esa era su tarea. Entonces, estoy hablando de una organización que tenía miles de militantes. Entonces, no, es imposible meter, y por la dificultad de la conspiratividad y la clandestinidad, es muy difícil como para hacer estudios, como algunos han pretendido hacer estudios por bloque, porque resulta, no te es fácil hacer una encuesta con gente que está desaparecida. O sea, un grueso número de militantes está desaparecido o muertos. O sea, puedes hacer una bitácora a partir de algunos datos que recuperes, pero realmente hablar de cómo pensaban y qué pensaban es mucho, muy difícil. Yo creo que sí, esa parte que se puede ver más bonita, que es la del periódico, la gente que escribe. Quiero decirte que esa gente que escribe y que escribía y que pensaba era la misma gente que tenía una pistola y que participaba en un operativo. No, gracias por la respuesta. Yo creo que hay que seguirla platicando. No, o sea, no la pienso entre lo bonito y lo feo. Ok. Sino lo pienso más en la lógica de las tareas. O sea, la militancia creo que provoca tareas. Y división del trabajo. ¿Sí? De acuerdo. Definitivamente, sí, definitivamente. Sí, había una división, había una compartimentación, le llamamos nosotros. Ahora le diríamos con un nombre más moderno. Estábamos en clusters, es decir, estábamos compartimentados, ¿no? Entonces había a veces una hiperdivisión del trabajo. Muy, muy, muy elaborada, muy elaborada. Muy Sí, o sea, para ponerlo compleja. en otros términos, o sea, pienso que la guerra, sobre todo la de ustedes, o sea, estaba muy clavada en el rollo de la conciencia. Sí. O sea, y esa guerra, sobre todo era con pistolas. No te entendiste último. Y esa guerra de cambiar, transformar las conciencias, pues no era con pistolas. Así es. Y tampoco era bonita. Pero bueno, No era bonita. Tenemos una página en Facebook. Se llama Periódico Madera, o Madera Periódico Clandestino. Así se llamaba nuestro periódico. Ojalá que nos puedan regalar un like. Entonces, no pasa nada, no les va a caer la policía ni la CIA. La KGB no hace nada, así que no se preocupe. Ojalá que nos puedan regalar el like ahí. Estamos publicando cosas de actualidad, también cosas de historia. No estamos metidos en el tema de los movimientos armados, o sea, como que para que estén viendo, esperando que van a salir puras pistolas, metralletas y grupos guerrilleros ahí. No. Sale qué es lo que está pasando en Ucrania, qué es lo que está pasando
en Burkina Faso, en Tanganyika, lo que está pasando en China, cómo está la economía en México. Es un portal noticioso, está en Facebook. Ojalá que nos puedan seguir, les vamos a agradecer muchísimo. Pongan el like ahí en la página, no les va a quitar más de un minuto o un ratito. Agarren su cel, busquen Madera Periódico Clandestino. Nos banearon una página que tenía 66,000 seguidores, entonces abrimos una que tenemos 1,700 ahorita. Ayúdenos con esa página con un like para que pues, podamos subir un poquito más de nueva cuenta con el trabajo que estamos haciendo. Justo lo que nos planteaba ahorita César, no consideramos que ahorita sea el momento de tomar, son las circunstancias distintas, no nos implica tomar las armas, plantear, es un espacio que ya ganamos. Podemos decir lo que antes no podíamos decir. Hay gente que a veces no lo cree, pero el país sí ha cambiado. Y ahora podemos decir algunas cosas, no todo lo que quisiéramos, pero podemos decir algo. Entonces, ayúdenos a seguir compartiendo. No tienen que estar de acuerdo con nosotros, simplemente se pueden asomar a ver a través de un espejo, de un cristal, cómo ven otras personas el mundo, y pues no creo que les vaya a causar mayor afectación visual, quizá intelectual, sí, porque pues les puede ayudar con algún otro punto de vista. Y bueno, pues ese es nuestro comercial, ojalá que por ahí nos puedan seguir y mucho gusto a todos.